Histonautas, bienvenidos de nuevo a la tercera y última temporada de Histoflix. Soy el Dr. Peralta y en las siguientes 3 cápsulas revisaremos al sistema respiratorio. Espero sea de su agrado y que lo disfruten. Para esta segunda entrega, revisaremos al sistema respiratorio. Soy el Dr. Peralta y en esta cápsula número 1 revisaremos las generalidades y el estudio de la cavidad nasal, el epitelio respiratorio y olfatorio. Las funciones del sistema respiratorio son 1. El transporte o conducción del aire a través de toda la vía aérea y el acondicionamiento del mismo, que involucra tanto el calentamiento, la humidificación y el filtrado. 2. La hematosis o intercambio gaseoso, por el cual se oxigena la sangre y se desecha CO2, producto del metabolismo celular, y gracias a este intercambio se puede regular a su vez el pH sanguíneo. 3. La fonación o generación del sonido dentro de la laringe y finalmente la percepción de sustancias odoríferas. El sistema respiratorio también tiene un papel en la respuesta inmunológica y en la síntesis de algunas hormonas, es decir, una función endocrina. Al sistema respiratorio podemos clasificarlo de 2 maneras: de forma anatómica, en una vía aérea superior o alta, desde la entrada en la cavidad nasal hasta el borde inferior del cartílago cricoides, es decir, donde termina la laringe, y una vía aérea inferior o baja, por debajo del inicio de la tráquea. Y una clasificación funcional en la que dividimos al sistema respiratorio en una vía conductora y en una vía respiratoria. La primera lleva a cabo el acondicionamiento y la conducción del aire, mientras que en la segunda se da el intercambio gaseoso por la presencia de alvéolos. Veamos los componentes de cada una de ellas. La porción conductora de la vía aérea inicia en la cavidad nasal, la cual está asociada estrechamente a los senos paranasales. Continuación de esta, la cavidad nasal se comunica posteriormente por las cuanas con la nasofaringe, en cuya pared se encuentra la amígdala faríngea o adenoides. A su paso, el aire atraviesa la orofaringe para llegar a la laringe, un tubo en cuyo interior se encuentran la epiglotis y las cuerdas o pliegues laringios. La laringe se continúa por debajo del borde inferior del cartílago cricoides como la tráquea, fácil de identificar por la presencia de anillos cartilaginosos en su borde anterior. A nivel de la vértebra torácica T4, como usted recordará, la tráquea se bifurca en 2 bronquios principales o primarios, inicialmente extrapulmonares, que ingresan al pulmón correspondiente y se tornan intrapulmonares. Cada bronquio se bifurca en bronquios secundarios o lobares, 3 para el pulmón derecho y 2 para el izquierdo, los cuales corresponden a los lóbulos anatómicos. Se ramifican a su vez en bronquios terciarios o segmentarios y que se corresponden con los segmentos broncopulmonares anatomo-quirúrgicos de los pulmones, entre 18 y 20. Todas estas ramificaciones dan el aspecto de árbol, el árbol bronquial, que continúa ramificándose en vías cada vez más pequeñas y una vez que se pierde su cartílago, da origen a los bronquiolos, entre 20 y 25 generaciones de ramificaciones más. Los bronquiolos más pequeños y últimos de la vía conductora son los bronquiolos terminales. Todas estas estructuras forman la porción conductora. Ahora revisemos la porción respiratoria de la vía aérea. Recordemos que la última estructura de la porción conductora son los bronquiolos terminales, que se continúan como bronquiolos respiratorios, la primera estructura de la vía respiratoria y por ende el primer sitio donde se da el intercambio gaseoso, ya que aquí empiezan a aparecer alvéolos.
Estos mismos alvéolos se acomodan en conductos alveolares, formados exclusivamente de ellos, que, posteriormente, forman los sacos alveolares, para llegar, finalmente, a la unidad básica estructural y funcional de la porción respiratoria, el alvéolo. Comenzaremos nuestro estudio con la cavidad nasal y los senos paranasales. La cavidad nasal lleva a cabo dos funciones importantes, además de la conducción del aire. La primera es el acondicionamiento del aire, que si recordamos involucra tanto el calentamiento, la humidificación como su filtración, y la segunda, la percepción de sustancias odoríferas. La primera es llevada a cabo en dos regiones: el vestíbulo, que corresponde a la región más externa e inmediata de las fosas nasales, y la segunda, la mucosa respiratoria, que es la parte más extensa de la cavidad nasal y que corresponde a sus 2/3 inferiores. La percepción de las sustancias odoríferas, que se traducirá en el sentido del olfato, se lleva a cabo en la mucosa olfatoria, que se encuentra en el vértice de la cavidad nasal, específicamente en el cornete superior y el tercio superior del tabique nasal. Estudiemos estas tres regiones. El vestíbulo nasal es la región dilatada y la vía de entrada a la cavidad nasal, y la región inmediata a las fosas nasales por las que se comunica con el exterior. Histológicamente es una continuación de la piel de la cara. En esta fotomicrografía de campo claro teñida con H&E vemos un corte de piel delgada a nivel del vestíbulo nasal. Como recordará de su cápsula de sistema tegumentario, la epidermis está formada por un epitelio plano estratificado con estrato córneo. Trate de identificar los estratos de la epidermis. La dermis, que se encuentra por debajo de la epidermis del vestíbulo nasal, posee abundantes folículos pilosos y sus pelos asociados, que aquí los llamaremos vibrisas, y los cuales van a atrapar partículas grandes antes de que sean transportadas dentro de la vía aérea. Asociado a ellos encontraremos glándulas sebáceas. La mayor parte de la cavidad nasal, 2/3 inferiores, se encuentra tapizada por mucosa respiratoria, la cual está constituida por nuestro epitelio respiratorio y por debajo una lámina de tejido conectivo laxo con abundancia de vasos sanguíneos. Comencemos describiendo el tipo de lámina epitelial y las células que forman a este epitelio tan particular. El epitelio respiratorio es, que retumben los tambores, digámoslo todos juntos, un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. Antes de describir nuestros cortes histológicos, veamos los 5 tipos de células que forman a nuestro epitelio. Así, dentro de nuestro epitelio respiratorio encontraremos 5 tipos de células diferentes. Utilizaremos el siguiente esquema, del cual note que cada célula está delimitada por un color distinto. Las células ciliadas son las primeras células que forman a nuestro epitelio, en un 30%. Son células de morfología cilíndrica y con un núcleo parabasal, es decir, por arriba del polo basal. Se caracterizan por tener cilios móviles, y si recordamos del tema tejido epitelial, estos cilios tienen la disposición de 9 dobletes de microtúbulos y 2 singletes de microtúbulos centrales, asociados a proteínas motoras, o 9×2 más 2. Gracias a estos cilios, la función de estas células es desplazar moco y partículas. Las células basales
abarcan otro 30% de las células del epitelio respiratorio. Tienen núcleo de localización basal y la función de regenerar al epitelio y a sus células, es decir, son células madre. Finalmente, las células caliciformes conforman el tercio restante de las células o el otro 30%. En su polo apical presentan microvellosidades. Con el uso de hematoxilina eosina se ven pálidas, porque si recordamos del tema técnica histológica, los lípidos y el moco se pierden durante la técnica histológica ordinaria. Sin embargo, se pueden evidenciar con histoquímicas como el ácido periódico con reactivo de Schiff. La función de estas células es producir mucina, que humidificará al epitelio respiratorio y atrapará partículas. Existen otras poblaciones celulares en menor cantidad, como las células en cepillo, en un 3%. Son cilíndricas y con microvellosidades cortas y romas. En su polo basal se asocian a terminaciones nerviosas aferentes. Se cree del par craneal 5 en su rama B1, por lo que la función de estas células es la percepción sensitiva general. De manera difusa en el epitelio respiratorio se encuentran células del sistema neuroendocrino difuso o SNED, también llamadas células de gránulos pequeños o células de Kulczycki, exclusivas las que se encuentran en la vía aérea. Tienen gránulos de secreción en el polo basal y una función endocrina al sintetizar hormonas como calcitonina, serotonina o vasopresina. En esta fotomicrografía con microscopía de campo claro teñida con hematoxilina eosina, podemos ver a nuestro epitelio respiratorio, un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Si bien da aspecto de estar estratificado, sabemos que todas las células tocan la membrana basal, si bien no todas llegan a la superficie luminal, ciliado y con células caliciformes. Los núcleos más basales e inferiores corresponden a las células basales. Los demás núcleos corresponden en su mayoría a células ciliadas, en las cuales en su polo apical se denota la presencia de cilios, y todas aquellas células que se ven abombadas y pálidas corresponden a las células caliciformes. En el mismo corte anterior podemos distinguir los cilios en su parte apical de las células ciliadas. Veámoslos en un aumento mayor y observemos que somos capaces de distinguirlos unos de otros por el límite de resolución. Y cabe resaltar que los cuerpos basales de nuestros cilios delimitan una línea basófila en la región apical de las células muy característica. Dos cortes distintos del epitelio respiratorio. Trata de identificar las células basales, ciliadas y caliciformes, así como la presencia de cilios en el polo apical de las células ciliadas. Aquí podemos ver una micrografía electrónica de barrido con Photoshop, donde podemos ver a nuestros cilios que nos recuerdan el aspecto de pelitos. Ahora que conocemos a nuestro epitelio respiratorio y del que estaremos hablando a lo largo de la vía aérea y nuestras cápsulas, describamos a la lámina propia. Como ya se dijo, está formada por un tejido conectivo laxo con abundancia de capilares y vénulas, los cuales forman un plexo venoso superficial o plexo de Kieselbach, el cual anatómicamente se encuentra anteroinferior y cuyo flujo de sangre va en dirección opuesta al del aire o en contracorriente. Ello permite que el aire se caliente. La lámina propia también tiene glándulas mixtas o seromucosas que junto con la secreción de las células caliciformes humidifican el aire. Por otro lado, la mucosa olfatoria se localiza en el tercio superior de la cavidad nasal, que corresponde al tercio superior del tabique nasal medialmente,
y lateralmente al cornete superior. En los seres humanos tiene una extensión de 1 centímetro cuadrado y en el tejido vivo tiene un color pardo amarillento por la presencia del pigmento lipofuscina. Dentro del epitelio olfatorio encontraremos 3 tipos de células distintas. Las primeras son las células basales, en nuestro esquema de la izquierda de color moradas. Tienen su núcleo de localización basal y la función de regenerar el epitelio y a sus células, especialmente a las células olfativas, es decir, son células madre. Las células olfativas son las células especializadas de nuestro epitelio. Estas células son neuronas bipolares. Recuerden que las neuronas bipolares se encuentran en los tejidos que llevan a cabo alguno de los sentidos especiales, en este caso, el olfato, con núcleos de localización parabasal y a diferentes alturas. Están polarizadas en un polo apical que corresponde a una vesícula sináptica, que es propiamente la dendrita de la neurona, y la cual tiene de 10 a 20 cilios modificados e inmóviles, los cuales tienen receptores con los que se perciben sustancias odoríferas, y en un polo basal en el que nace un axón, que hará sinapsis en el bulbo olfatorio. El tercer tipo de célula que encontramos en el epitelio olfatorio son las células de sostén o sustentaculares, las cuales tienen un núcleo apical, característica por las que las podemos identificar. En su citoplasma tienen gránulos de pigmento lipofuscina, que recordarán es un remanente de la actividad lisosomal. Tienen la función de dar sostén mecánico y metabólico a las células olfativas, como lo hace la glía, y sintetizan las proteínas fijadoras de sustancias odoríferas, u OBP, que se unirán a las sustancias odoríferas disueltas y posteriormente a los receptores que están en los cilios inmóviles. Finalmente, en el tejido conectivo subyacente o lámina propia del epitelio olfatorio, encontraremos a las glándulas de Bowman, por cuyos adenómeros o porciones secretoras, y por el tipo de secreción, son glándulas cerosas. También suelen tener gránulos de lipofuscina, y son estas las que llevan a cabo la síntesis de un líquido disolvente para las OBP, que ya están unidas a sus receptores, así como la síntesis de inmunoglobulina A y lisozima para la defensa inmune del epitelio. En esta fotomicrografía con microscopía de campo claro teñida con HY, podemos ver a nuestro epitelio olfatorio. Todas aquellas células cuyos núcleos se encuentran en la base corresponden a células basales. Todos aquellos núcleos que se encuentran en diferentes alturas, pero no de localización basal o apical, se corresponden a las células olfativas. Y por último, los núcleos de localización apical pertenecen a las células de sostén o sustentaculares. Podemos ver en la lámina propia la presencia de glándulas de Bowman de tipo cerosas. Finalmente, llegamos a los histotips. Entonces, recordemos que nuestro epitelio respiratorio es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes y está formado por 5 tipos de células diferentes: las células ciliadas, las células basales, las células caliciformes, las células en cepillo y las células de Kulczycki o Sneth. Por el contrario, el epitelio olfatorio está formado por 3 tipos celulares: las células basales, las células olfativas y las células de sostén o sustentaculares. Y en la lámina propia encontraremos la presencia de las glándulas de Bowman. Esto ha sido todo en esta primera cápsula. Espero haya sido de su agrado, que hayan aprendido, y si tienen alguna pregunta no duden en dejarla abajo en los comentarios. No olviden seguirnos en nuestras cuentas oficiales de YouTube, Instagram, Facebook y en la página oficial del departamento. Muchas gracias.